Hermanos, que Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a New Life Community Church. De parte de los pastores, los ancianos, los leaders, la familia, les damos esa bienvenida. A todos ustedes que nos acompañan por medio de Internet, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hermanos, les avisé la semana pasada que vamos a estar en una serie de mensajes que es suficiente profundo y les recomendé que traigan un cuaderno. Espero que tuvo esa oportunidad. Pero si no, no se preocupe. Todos esos mensajes están grabados, los puedes revisar en Internet. Pero también, aparte de eso, vamos a poner las notas de mi sermón en la página de Facebook. Así, si eres una persona que prefiere lo más escuchar y después revisar las notas, vas a tener acceso a eso. Solo si no quieren mis notas, entonces no lo necesitan, pero se lo estoy ofreciendo. Pues hermanos, vamos a tomar un momento y entrar de nuevo hablando de los pactos que Dios nos ha dado. Entonces, para empezar, voy a pedir, tome un momento y respire. Exhale. Hermanos, qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Vamos a entrar a unos temas tan profundas y por eso les estoy ofreciendo mis notas para ayudarles. Lo que quiero compartir, hermanos, es sobre una escritura que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Aquí, empezando en versículo 41, permítame, hermanos, solo leerle el texto. Dice en Lucas 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vamos a orar. Señor mi Dios, en esta mañana, con gran humildad llegamos a su presencia y pedimos, Señor, que nos des entendimiento sobre unos temas que casi son imposibles entender. Abre nuestros ojos espirituales para ver las maravillas, la gloria de un plan que usted dio desde antes de tiempo. Ayúdenos, Señor, como seres humanos, poder captar lo que es espiritual. Señor, estamos tan agradecidos con todo lo que has hecho por nosotros y queremos en esta mañana recibir la bendición de su iluminación, el entendimiento, Señor, de poder darte gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, ayúdenos. Amén. Pues hermanos, quiero recordarles que estamos viendo una vez más una nueva manera de entender su Biblia. ¿Se acuerdan, hermanos, que la Biblia fue escrito por 44 autores en 3 diferentes idiomas sobre un tiempo de 1500 a 1600 años en 3 diferentes continentes? Pero aunque tiene todo eso, diversidad, tanto tiempo, es un libro con armonía perfecta. Es un libro, hermanos, que tiene las huellas de Dios y tiene una estructura, algo que está cosiendo el primer página al último. Y esos son los pactos. La palabra pacto en hebreo del Testamento Antiguo y arameo es berith. Dígalo conmigo, berith. Eso es pacto. La palabra pacto también se puede traducir testamento o promesa.
Hay varios pactos, berith, en el Testamento Antiguo. En el Nuevo Testamento solo hay uno. Y ahí en griego se dice diatheka. Dígalo conmigo, diatheka. Ese es pacto, promesa, testamento. Muchas veces la gente abre su Biblia y dice, mira, tengo 2 testamentos. No, no tienes 2 testamentos. Tienes más de 7 pactos. Son los 7 pactos que le dan estructura a su Biblia. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, esta mañana vamos a revisar el primer pacto. Empecé la semana pasada dando una introducción. Ahora vamos a escarbar lo más profundo que podemos en un día. Cuando estudiamos los pactos, y esta es la razón por qué les pedí que traigan un cuaderno, para que pongan atención. Hermanos, ¿somos maduros o no? ¿Estamos dispuestos, interesados? ¿Nos interesa lo que es la palabra de Dios? Les quiero animar. Entonces, hagan lo que se necesita para poder entender. En sus notas vamos a siempre preguntar de todos los pactos, primeramente, ¿cuál es el nombre del pacto que estamos estudiando? Este se llama el pacto eterno. Muchas personas tratan de decir que es el pacto de redención. Está bien, cualquiera que quieras. ¿A quién es la audiencia? ¿Quién está escuchando? ¿A quién le están hablando? Pues en esta instancia, el pacto es compartido con solo 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No eres tú la audiencia, no te está hablando a ti. Dios está hablando a la Trinidad. Y aquí vamos a ver evidencia de eso en las Escrituras. También queremos preguntar sobre este pacto. ¿Es eterno o es temporal? Este pacto es eterno. No tiene principio y no tiene fin. Nunca se va a acabar. Hermanos, los detalles, los términos y condiciones de este pacto están en efectivo ahorita mismo. Y siempre serán. Es un pacto eterno. También queremos saber si es bilateral o unilateral. Quiere decir que es condicional o no condicional. ¿En qué depende? Porque en cualquier trato queremos saber qué es tu responsabilidad, qué es la responsabilidad de la otra persona. Aquí vamos a ver que este pacto es condicional. Depende en una persona, en Jesús. Entonces, el pacto eterno es dado a la Trinidad y depende, es condicional, escuche, en la obediencia del Hijo. Si el Hijo cumple, todo está bien. Pero si el Hijo de Dios falla, todo está mal. Es condicional. No es condicional en ti, no. Es condicional en Jesús. ¿Sí me explico, hermanos? Ok, hay 7 pactos que vamos a estar revisando. Hoy estamos en el pacto eterno o el pacto de redención. Vamos a ver el pacto que Dios hizo con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y luego el nuevo pacto del Nuevo Testamento. Pues hermanos, regresamos a lo que les leí ahora en capítulo 2 de Lucas. Y me llama mucho la atención versículo 49 de Lucas 2. Cuando la mamá y el papá de Jesucristo, puedes imaginar, hermanos, como padres, la angustia que sentían, el miedo, el estrés que sentían en no poder hallar su hijo por 3 días. Era costumbre que las familias viajen juntos. Tenías tíos y primos, vecinos. Y Jesús y su familia anduvieron con un grupo que era de Capernaum, de varios pueblos. Era un grupo grande. Y José y María pensaban que Jesucristo andaba ahí entre sus primos, entre familias, conocidos. Pero ya después de tiempo reconocieron que Jesucristo no estaba ahí. Regresando a Jerusalén, ya después de haber buscado donde quiera, dice la Biblia que después de 3 días lo encontraron. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. Y cuando lo encuentran ahí, María tiene palabras que decirle. Dice María en versículo 48 que se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado
con angustia. Pero mira cómo responde Jesucristo. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Si seguimos leyendo, mira lo que dice. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No entendían. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre María, guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo que la Escritura está diciendo, hermanos, es que María y José no entendían la respuesta de Jesucristo. Él dijo, yo estoy en los negocios de mi Padre. Y María está pensando, pero tu Padre es un carpintero, Jesús. ¿Qué estás arreglando algo aquí? ¿Te contrataron? ¿Tienes un jale aquí? No, Jesucristo no estaba hablando de su Padre adoptado terrenal. Estaba hablando de Dios. María y José no entendían. Y cuando la Escritura dice que María escondió esto en su corazón, es una forma de decir que no entendía, pero estaba recibiendo. Lo aceptó aunque no lo entendía. Lo aguardó en su corazón. Y hermanos, no la culpo. No culpo a José y María de no entender, porque lo que Jesucristo estaba diciendo era increíble. Eso quiere decir que no se podía creer. Jesucristo está diciendo, yo estoy en la casa de mi Padre haciendo el trabajo de mi Padre. Mi Padre es Dios. Y hermano, no es la única vez que lo va a decir sobre los años. Es interesante, Lucas nos da más información que cualquier otro autor sobre la juventud de Jesucristo. En Lucas tenemos el nacimiento de Jesucristo y luego brinca 12 años aquí a Lucas capítulo 2. Y luego brinca otra vez otros 20 años cuando Jesús tiene sus 30 años. Pero de todos los libros, Lucas nos da la mayoría de la información. Muchas religiones, falsos maestros han tratado de aumentar la historia. Pero hermanos, es importante que nunca empezamos a compartir ideas que no encuentras en la Biblia. ¿Estamos bien? ¿Están de acuerdo? Entonces, sí, pero yo escuché. No le hace que escuchaste, no le hace que enseñanza recibiste. Si no lo encuentras en la Biblia, no lo puedes aceptar. Solo la palabra de Dios es la autoridad que podemos recibir. Entonces tengo que regresar y preguntar, cuando Jesucristo dijo, mi Padre, ¿a quién se refería y cómo debemos entender el Padre? Porque si vamos a entender los negocios de su Padre, entonces tenemos que conocer el Padre. Hermanos, puedes encontrar estas en las notas que voy a poner en la página de Facebook, pero voy a compartir 4 versículos, nomás para que los escuches. ¿Ok? Primeramente, en Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Entonces estamos dando la pregunta, ¿quién es el Padre de Jesucristo? La primera cosa que debes de entender es que el Padre de Jesucristo es eterno. ¿Y dónde mora Dios eterno, hermanos? ¿Dónde está la casa de Dios? Espero que estaban escuchando la semana pasada. ¿Qué es la dirección de Dios? ¿Dónde vive el Señor? En la eternidad. Hermanos, no te sientes ahí sin abrir la boca. ¿Dónde vive Dios? En la eternidad. Esto es demasiado importante que entiendes. Luego dice Salmo 93, versículo 2. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Eso quiere decir, hermanos, que Dios habita, Él mora en eternidad y Él mismo es eterno. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, hermanos, y durante este mensaje voy a aclarar muchas preguntas. Por ejemplo, alguien dijo, pues, ¿cuándo nació Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Quién hizo a Dios? Hermanos, ninguna de esas preguntas son correctas de preguntar, porque Dios, siendo eterno, no tiene principio y no tiene fin. Amén. La Biblia dice que es inmutable. Eso quiere decir, hermanos, que Él nunca cambia. Nosotros somos ser vivientes. Amén. ¿Estoy correcto?
Y en inglés, por ejemplo, se dice, somos human beings, ser vivientes. Y la idea de ser vivientes, hermanos, es que nosotros siempre estamos cambiando. Hay evidencia de eso en las fotos de usted. ¿Se acuerda qué curiosito fuiste, qué bonita fuiste cuando tenías tus 7 años? Y luego cambiaste, ¿verdad? De repente tenías tus 12 años, tus 15, tu quinceañera. Ahora eres adulto. Mira, hermanos, cómo cambiamos, ¿verdad? ¿Es cierto o estoy mintiendo, hermano? ¿Cambiamos, sí o no? Todos cambiamos, pero Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y mañana. No cambia. Él nunca baja, nunca sube, nunca mueve. Hermanos, esto es la razón por qué batallamos entender eternidad. Porque nosotros somos criaturas que solo existimos en un mundo que cambia. La clima cambia, la gente cambia, nuestros pensamientos cambian, nuestros cuerpos cambian, todo en nuestra existencia cambia. Pero Dios en eternidad nunca cambia. Amén. Esto es importante de entender. Él es eternamente. Dice Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Siempre has sido Dios. Cuando Moisés estaba enfrente del zarzo ardiente, Dios le habló a Moisés, porque Moisés dijo, ¿a quién le voy a decir a Faraón que me está enviando? ¿Y se acuerdan lo que dijo Dios? Yo soy el quien soy. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el Dios eterno que nunca cambia, el mismo ayer, hoy y para siempre. Él mora en eternidad. Amén. Ese es el Padre de Jesucristo. Pero hermanos, hay algo aquí muy interesante, porque lo que te he dicho, debemos de entender que Dios es incomprensible. ¿Sí entienden qué es la palabra incomprensible? ¿Sí o no? Okay. Incomprensible quiere decir que no tienes la capacidad de entender lo que te dije. Aunque lo estás escuchando y de una cierta manera lo entiendes, pero la verdad no lo entiendes. Es muy grande ese pensamiento. Hermanos, si podrías entender a Dios, no sería Dios. Dios es como el río. ¿Has visto a un arroyo, un río? Metes el pie, hermano, y luego sacas el pie. Ese río que conociste en ese momento cuando le metiste el pie, métele el pie otra vez, es diferente río y eres diferente tú. Dios es el río que nunca es igual. Cuando crees que entiendes algo, vas a ver que la verdad no entiendes nada. Puedes tener, hermanos, la humildad esta mañana para reconocer que Dios es incomprensible. No me importan las doctrinas y las religiones de la gente. Dios es incomprensible. Amén. Pero lo interesante es que aunque es un Dios incomprensible, Él quiere revelarse a ti y a mí. Un Dios incomprensible se quiere revelar. Esa es la razón, hermanos, porque tienes el privilegio de estudiar este libro. Porque este libro es la revelación de un Dios incomprensible a un hombre finito, terrenal, limitado. Por eso es tan importante este libro. Y hermanos, el libro, su estructura, la forma que Dios se va a revelar a ti y a mí es por medio de sus palabras, sus pactos. Esa es la razón por qué estamos estudiando esto. Y tal vez dices ahí en tu asiento, pero pastor, yo vine a un servicio, no a una clase de teología. Hermanos, cada servicio debe de ser clase de teología. Siempre debes estar extendiendo tu entendimiento, abriendo tu conocimiento, recibiendo lo que Dios te quiere dar. La razón por qué las falsas religiones y falsos maestros inventan tantas cosas es porque a la gente no le importa escudriñar las palabras, las promesas de Dios.
Pues hermanos, quiero leerle otro versículo que se encuentra en Isaías 55, versículo 8 a 9. Dice esto: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué te está diciendo el Señor, hermanos? Que no tienes chance de entenderlo si Él no te ayuda. Nos dice Romanos capítulo 11, versículo 33 y 34. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Hermanos, podemos aceptar esta mañana que Dios es más alto que nosotros, más sabio que nosotros. Hermanos, ese es el paradoxo. Un Dios incomprensible se está revelando a ti y a mí. Y Él nos ha dado la manera de poder conocer algo de Él por medio de este libro. Ok, Jesucristo dijo, mi Padre. Ya conocemos, ya sabemos, tenemos idea quién es el Padre, ¿verdad? Pero ahora, Jesucristo, tú dijiste, mi Padre, que estás haciendo las obras o los negocios. Pero Jesús, ¿cómo sabes los negocios? Eres un niño de 12 años, ¿qué sabes tú? ¿Cómo es posible que tú tengas información que nadie más tiene? Estás en el templo donde hay profesores, doctorados, maestros, rabonai. ¿Cómo es posible que tú, un niño de 12 años, es tan preparado? ¿Cómo es posible que un niño de 12 años está hablando con doctores de la ley y ellos están maravillados con tu sabiduría y tus preguntas y tus respuestas? Nadie ha visto un niño como este Jesucristo. Nadie habla. Ni los mayores profesores, ni Nicodemo, el mayor de todos los maestros, tiene la capacidad. ¿Cómo es posible que este niño sabe tanto? Pues la Biblia nos habla de esto. Y hermanos, cada versículo que te doy debe de ser un sermón. Entonces, por favor, quédate despierto y recibe lo que te estoy dando. Juan 1:1 nos dice, esa es la razón por qué Jesucristo supo tanto. Esa es la razón por qué pudo maravillar a los profesores, los doctorados de la ley. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando miras en la palabra en el principio, vemos que es similar a Génesis 1:1. ¿Se acuerda cómo empieza la Biblia? En el principio Dios formó los cielos y la tierra. Bereshith bara Elohim. En el principio Dios creó. Pero aquí en el griego del Nuevo Testamento, en arche eno logos. Logos es Jesucristo. Arche es antes que hizo los cielos y la tierra. Lo que miras en Juan 1:1 habla del tiempo antes de Génesis 1:1. Y lo que nos está diciendo en Juan 1:1 es que antes que Dios hizo los cielos y la tierra, antes de eso, Él estaba, dice, Él en el principio era el Verbo. El Verbo es Jesús y el Verbo era con Dios. Con razón. Si Jesús es el Verbo, Él estuvo con Dios. Con razón, Él sabe los negocios de Dios. Él tiene información que nadie más tiene. Él habla con Dios. Pero lo que va a transformar el mundo, hermanos, es el siguiente versículo. Y el Verbo era Dios. Aquí es donde los musulmanes, los testigos de Jehová, varios grupos cristianos batallan. Hermanos, este versículo por 3 siglos, más de 300 años, causó tanto división en la iglesia. Porque gente no querían, y hasta esta fecha, no quieren aceptar que Jesucristo, el Verbo, es Dios.
Pero es obvio, en Juan 1:12 sigue que el Verbo tomó carne y anduvo entre nosotros. Hermanos, la razón por qué este niño de 12 años tenía tanta información, por qué podía impactar tanto a los doctores de la ley, es porque es Dios. Pero no me voy a estancar aquí, no me voy a quedar aquí. Más adelante, Juan 17, versículo 24, Jesucristo dice esto. Ya, si se acuerdan, Juan 17 es ya después de Jesucristo, ya terminó su ministerio. Lo único que falta ahora es morir y ir al cielo. Ya terminó. Y escuche la conversación entre Jesucristo y su Padre. Mira lo que dice. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, ¿cuándo amó Dios al Hijo? Antes de la fundación. Entonces, cuando Jesucristo nació en Belén, eso no fue el principio, ¿verdad? Porque Dios dice por medio de las palabras de Jesucristo, Jesús estaba con Dios. Dios amó a Jesús antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir todas esas religiones que no quieren aceptar? Está en tu Biblia, tú mismo lo estás leyendo. Son las palabras de Jesús. Él dice, Padre, que vean mi gloria, que conozcan quién soy, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, eso es profundo. Déjame compartir en esos mismos versículos. Escucha lo que dice. Jesús hablando al Padre en Juan 17, versículo 4 y 5 dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Time out. Yo, dice Jesús, te he glorificado a ti, Padre. ¿Y cómo lo hizo? Yo he acabado la obra que me diste. ¿Cuándo se lo dio, hermanos? ¿Cuándo Dios le dio esa tarea a Jesucristo? Antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir, no le hace tu doctrina, tu filosofía, tu manera de pensar, lo que dijo tío, tía, abuelita, lo que dice este pastor o esta religión. Jesucristo existía antes de la fundación del mundo. Él es el verbo, el logos. Él es Dios. Y Él vino a terminar una obra que fue determinado antes de la fundación del mundo. ¿Qué es la obra? El pacto eterno. Eso es lo que está hablando Jesucristo. La obra que me diste, el pacto eterno que me diste. Hermanos, por favor, si estás dormido, despiértate. No quiero que se te olvide este punto. Antes de la fundación del mundo, Dios el Padre le entregó, le dio, cargó a Jesucristo con este pacto. Y la razón por qué te digo que te recuerdes es porque al fin de mi mensaje voy a aumentar esto con una parte muy importante. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué tenía Jesucristo antes de la fundación del mundo? Gloria con el Padre a su lado. Entonces, ¿qué tienen para decir? ¿Qué pueden decir, hermanos? Tantas religiones falsas que dicen, no, es que Jesucristo nació y Él no es Dios. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Él tuvo gloria con el Padre antes que el mundo fuese? Amén. Pero hermanos, necesitamos más evidencia. Porque mi enfoque no es tanto en Jesucristo. Ya conocemos quién es el Padre, ya conocemos quién es Jesucristo. Pero ahora tenemos que hablar del pacto, del trato que hicieron. Dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 22 y 23. Jesucristo una vez más va a hablar por medio de los autores de la Biblia. Lucas escribe en el libro de Hechos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vuestros mismos sabéis. A este entregado, escuche hermanos, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Déjame leerlo una vez más. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matáis por manos de inicuos, crucificándole. Y aquí en el libro de Hechos están reconociendo que lo que pasó a Jesucristo no fue un desarrollo reciente. Este fue parte de un plan, la carga, la obra que Jesucristo vino a terminar. A eso se refería ese niño de 12 años en el templo. Yo vine a hacer las obras de mi Padre, el negocio de mi Padre. Y aquí te está enseñando qué fue eso. Pero hermanos, seguimos adelante. Mira lo que dice en Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito 1:2 dice esto: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En caso que no me escuchaste, en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, ¿están escuchando? Dios no solo prometió la creación, pero también prometió la redención antes de la fundación del mundo, antes del principio de los siglos. Pues hermanos, espero que esto te ayude. Las notas los vas a encontrar en línea si los quieres. Ahora, ya sabemos quién es el Padre, sabemos qué es el Hijo y sabemos que este trato, este pacto eterno fue antes de la fundación del mundo. Pero ¿de qué se trata? ¿Qué son los detalles? Pues de lo que entendemos, hermanos, hay una frase. ¿Por qué un Dios incomprensible se quiere revelar a ti y a mí? Dice 28 veces en el Testamento Antiguo, 28 veces lo dice. Aquí está la razón por qué estoy haciendo este pacto. Porque yo quiero ser su Dios y que ustedes sean mi pueblo. Hermanos, eso es la meta del pacto eterno. Que Él sea nuestro Dios. Él quiere ser su Dios. Te hizo para ser su Dios. Y que usted, yo y usted seamos su pueblo. Ese es el corazón de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios, el pacto de Dios. Es lo que Dios quiere. Quiere ser tu Dios y que usted sea su pueblo. Y te ha dado el libro para que lo conozcas, para que estudies, para que te acerques, para que lo lees y que su Espíritu Santo te dé entendimiento, para que te acerques y que Él puede ser tu Dios y usted su pueblo. En este pacto, para que Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo, ¿quién fueron los participantes? El Padre. El Padre hizo el plan. El Hijo va a llegar a la tierra y Él va a cumplir el plan. Y el Espíritu Santo, Él va a llegar y dar poder, fortalecer y apoyar a Jesucristo en ese plan. Y ese plan, el pacto eterno, se trata de dos cosas. Dos promesas que Dios hizo entre ellos mismos, la Trinidad. La promesa de hacer la creación y la promesa de redimir la creación. Porque Dios es omnisciente. Cuando hizo la tierra, ya supo que lo íbamos a regar. Lo regamos, hermanos. Día tras día, noche tras noche, hasta ahorita mismo, ¿verdad? Y Dios, porque es omnisciente, eterno, no solo hizo la creación, supo que lo íbamos a regar y nos dio la redención. Antes que hizo los cielos y la tierra. Amén, ¿verdad? Pero hermanos, cada uno de ustedes ya sabe esto. Porque cuando te hizo algo en tu corazón. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice esto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad
en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sí escucharon, hermanos? Gloria a Dios. Dice el Señor que en ti, yo sé que eres complejo. Algunos dicen que eres inteligente, otros dicen que eres tonto. Unos dicen que eres hermoso, otros dicen que eres feo. La gente tiene muchas opiniones sobre ti, pero Dios dice, yo te conozco. Yo sé cuántos pelos tienes en tu cuerpo, yo sé cuándo vas a nacer, cuándo vas a morir, yo sé tu personalidad, yo sé cuando dices la verdad, cuando estás mintiendo, cuando te sientes miedo, cuando sientes alegre, yo te conozco. Y dice, hay puesto en tu corazón el deseo de vivir para siempre. A ver, hermanos, si estoy mal o no. ¿Quién aquí le gustaría vivir para siempre? ¿O quién aquí quiere morir? No, te lo hay puesto en tu corazón. Es por naturaleza que el hombre tiene miedo de morir. No quiere morir porque sabe el hombre en su espíritu que no fuimos hechos para morir. Fuimos hechos para vivir para siempre. Eso es lo que está en nuestra DNA, cada persona. Amén. Pues hermanos, este pacto, quiero compartir algo que encontré en 1 de Pedro 1, 18 a 20. Si tienes ese deseo de vivir para siempre, escucha lo que dice 1 de Pedro 1, 18 a 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y sí, hermanos, tenemos vana manera de vivir. Amén. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Quién aquí le gusta el oro y la plata? Amén. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y destinado, escuche hermanos, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro nos abre los ojos a algo increíble. En ese tiempo, antes de la fundación del mundo, el concilio de la Trinidad, cuando hablaron, hermanos, escúchame, por favor, escúchame, fue mencionado su nombre. Por la primera vez en toda la creación del universo, su nombre fue mencionado. Hermanos, antes de la fundación del mundo, de los labios del Padre, fue mencionado el nombre Luis Alberto Medrano Puente. Mi nombre fue respirado por la voz de Dios antes de la fundación del mundo. Porque en el concilio de la Trinidad, en la mente de Dios, entre la Trinidad, el concilio, el pacto, Dios decidió hacerte a ti y a mí. Por eso dice, le voy a dar a Luis Alberto Medrano lo que él más necesita, un cordero, un redimido, una redención. Déjame leerlo una vez más. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de Jacobo Zapata, por amor de Julio Sebastián, por el amor de cada uno de nosotros, hermanos. Dios te tenía en su mente y en su corazón antes de la fundación del mundo. Qué triste cuando uno dice, el Señor no me ama. Hermanos, te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Siempre he pensado en ti. Pues ¿cómo lo hizo? Hermanos, estaba batallando para tener un ejemplo, pero puedes imaginar conmigo. ¿Pueden imaginar? Sí tienen esa capacidad, ¿verdad? Imagínate que este cuarto, este santuario es eternidad. Yo sé, un pobre ejemplo. Pero de repente traigo una botella de 22 litros. ¿Sabes los de Diet Coke que puedes comprar? Y lo divido en 3 partes. Dentro de la botella voy a decir, esta es mi creación. Y aquí la primera parte va a ser blanco.
Aquí va a ser azul y aquí va a ser rojo. El blanco representa el pasado, el azul el presente y el rojo el futuro. Entonces, si lo tenía en mi mano, iba a decir, mira, en la eternidad ha hecho esto, los cielos y la tierra. Y Dios tiene toda la creación, tiempo, espacio, material, todo está enfrente de Él. Por eso, hermanos, para Él no hay tiempo, porque Él lo mira todo al mismo tiempo. Dios, igual como mira este momento, en este momento está viendo el pasado, en este momento está hablando contigo en el cielo. Incomprensible, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, para Él no hay tiempo. Él mira el pasado, el presente, el futuro, todo al mismo tiempo. Amén. Y ahí en tiempo Dios formó el hombre, Adán. De la tierra, del polvo de la tierra, Dios hizo a Adán y hizo un hijo. Lo que Dios desea, hermanos, es un hijo. ¿Sí me explico, hermanos? Y él supo que ahí, cuando hizo, dice la Biblia que Dios trabajó por 6 días. ¿Qué hizo en esos 6 días? Puso estrellas dentro ahí, puso nubes, puso aves, puso aguas, puso mares y tierra y árboles y animales, vegetales, comida, ríos. Todo para ti, porque te ha amado desde el principio. Hermanos, mira, todo esto es un regalo de Dios porque Él te ama. Cada noche cuando sales a ver las estrellas es un ejemplo, un recuerdo que Dios te ama. Y digo, hizo Dios el hombre en el 6º día. ¿Por qué? Porque en el 6º día ya acabó todo el trabajo. Entonces hizo el hombre y cuando nació entró al 7º día. Hermanos, esto es una enseñanza que voy a tener que compartir más adelante. Pero el 7º día, ¿has visto, hermanos, que cada uno de los primeros 6 días dice, hubo la mañana, hubo la tarde, hubo la mañana, ¿verdad? Pero ¿has notado que en el 7º día no dice eso? Porque en el 7º día no hubo tarde, no hubo mañana. Ese día debería de haber seguido para siempre. Porque escúchame, el 7º día es eterno. Porque dentro de esta botella de pasado, presente y futuro, Dios tomó su dedo y entró. Y aquí en el 7º día nos dio una prueba, poquito del sabor de la eternidad. Qué triste, hermanos, que nosotros menospreciamos el 7º día tanto, que trabajamos, que nos entregamos a tantas distracciones y nunca recibimos algo eterno. Hermanos, ¿dónde debes estar? En el 7º, con el Señor. No hay nada más importante. Esa eternidad en tu corazón lo vas a encontrar aquí en la presencia de Dios. Amén. Hermanos, este mundo está tan lejos ahorita de Dios. Déjame leerle un versículo más. Jesucristo supo, hermanos, que íbamos a batallar, pero aquí están las buenas nuevas. ¿Listos? Dice la Escritura. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre te ama tanto que mandó a Jesucristo. Antes que pecaste, antes que naciste, Dios ya tenía el plan de redención. Pues hermanos, voy a usar el resto de mi tiempo ahorita. Lo más para dar respuestas a ciertas preguntas sobre lo que te ha dicho, ¿ok? ¿Están despiertos todavía? Ok, gracias. Dame un poquito más tiempo. Entonces, hay algunas religiones que dicen, pues Dios escoge a algunos y no escoge a otros, calvinistas. Hay muchas iglesias calvinistas que dicen, pues en razón porque este hombre es borracho, anda en las calles, anda haciendo malas cosas, es porque Dios no lo escogió, no es el escogido. Permítame, hermanos, leerle algo que encuentro en Efesios 1, 4-10. Tenga paciencia, nomás escuche. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndose predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensión del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como lo que están en la tierra. Mucha gente, y pues es obvio, hermanos, lo que nos llama la atención es, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿A quién escogió, hermanos? Me escogió a mí, ¿verdad, hermanos? No. Hay una frase que siempre se pierde. Lee con cuidado, escuche con cuidado. Según nos escogió en Él. ¿Qué es la parte más importante? En Él. Hermanos, en el gran concilio del pacto eterno, en la junta de Padre, Hijo y Espíritu, cuando hizo el plan de crear el mundo y redimir el mundo, el Padre escogió, pero no te escogió a ti, no me escogió a mí, escogió a su Hijo Jesucristo. Con Él hizo el pacto. Por eso la Escritura trata de compartir, según nos escogió en Él. Si lees esos versículos de versículos 2 a 10, vas a encontrar que repite eso. En Cristo, en el amado, en Él. Lo que hizo Dios es esto, hermanos. Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo escojo a Jesucristo. Ahora, Jesucristo es el escogido. Amén. Él llega a la tierra y dice, hermanos, el quien viene a mí, el Padre me escogió a mí, el quien viene a mí, el quien me acepta a mí, va a estar en mí. Y cuando estás en mí, eres los escogidos de Dios. Amén. Dios escoge al Hijo. Y el quien se encuentra en el Hijo son los escogidos. Si estás preocupado, ¿soy escogido sí o no? Acepta a Cristo y vas a saber. Amén. Dios escogió a Cristo. Y Cristo, porque el pacto es condicional, ahora depende. ¿Vas a ir al cielo? Depende si Cristo es fiel o no. Y ustedes ya saben la respuesta. ¿Es fiel el Señor Jesucristo, hermanos? Yeah. Hermanos, esto es importante. Ya voy a terminar. Otra pregunta. ¿Puedes perder la salvación? ¿Y por qué no? Porque, hermanos, escuche Jeremías 31:3, cuando dice, con amor eterno. ¿Qué tipo de amor, hermanos? Que no tiene principio, no tiene fin. Con un amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Hermanos, no puedes perder porque Dios, cuando aceptó a su Hijo Jesucristo, si tú estás en Cristo, tu salvación no se depende de tu comportamiento, lo que hiciste, lo que eres, depende de Jesús. Y porque Dios siempre ha amado al Hijo, siempre te va a amar a ti. Y mismo Jesucristo dijo, el que me has dado a mí, nadie me lo va a quitar. Para que usted pierda la salvación, tiene que morir Dios. Y eso no es posible. Amén. No puedes perder la salvación. Pues hay otros porque tal vez con la Virgen o los santitos o Buda. No, hermanos. No hay otro nombre dado bajo los cielos por cual uno puede ser salvo. El único que entró de la eternidad entrando al universo que Dios hizo era Jesucristo. Él es el Verbo. Buda no lo pudo ser. Allah no lo pudo ser. Ningún Dios hecho por mente humano. Nadie. Solo Jesucristo. Viene del Padre. Fue enviado por el Padre. Viene en el poder del Padre. Solo Jesucristo cumple la voluntad del Padre. Amén. Hermanos, ¿qué pasa cuando muero?
¿Cuántos de ustedes tienen miedo de morir, hermanos? La verdad. Dicen, no tengo miedo, nomás no quiero que llegue ese día, ¿verdad? Hermanos, por favor, ya voy a terminar. Escuche lo que te voy a decir. Porque estamos dentro tiempo, espacio y material. El momento que yo muero, el momento que cierro mis ojos, aunque mi muerte sea violenta o dormido en mi cama, el momento que ya este espíritu deja de existir en este cuerpo, la Biblia me dice, como dijo el Señor a los Corintios, estar ausente del cuerpo es estar en eternidad con el Padre. Hermanos, no le hace cómo mueres, no le hace cuándo mueras. El momento que mueres, vas a abrir los ojos y estar en la presencia de Dios. Pero no solo eso, porque acuérdate, ahorita estamos dentro de tiempo, ¿verdad? Cuando mueres, sales de tiempo y entras en eternidad. O sea, ¿quieres escuchar lo más interesante? Hermanos, cuando mueres, no, es que no quiero dejar mis hijos, ¿verdad? No quiero dejar mis hijos. Hermanos, el momento que mueres, en un abrir y cerrar los ojos, vas a estar en la presencia de Dios rodeado por tus hijos. Porque acuérdate, con Dios no hay tiempo. Dentro de tiempo, aquí en esta tierra, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, pero en el cielo, en eternidad, no hay tiempo. Créalo o no, hermanos, todos nosotros, escogidos en Cristo Jesús, vamos a llegar al cielo al mismo momento. No vas a extrañar a nadie. El momento que entres al cielo, todos los que han puesto su confianza en Cristo ahí van a estar contigo. Nunca vas a sentir ausencia de nadie. Amén. Dejar este mundo, no debes estar asustado. Porque como dice la Biblia, ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído las grandes cosas que Dios tiene para ti en el cielo. Hermanos, Dios ha preparado todo. ¿Por qué? Porque te ama. Porque Él quiere ser tu Dios. Ya voy a terminar con este versículo, te prometo. Ok, ese es el último. Jesucristo dijo algo interesante. Dijo, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, hablándole a sus discípulos. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. El mismo pacto que Dios hizo conmigo, el pacto eterno, dice, yo lo estoy haciendo contigo, para que comáis y bebáis a mi mesa en el reino, y os sentáis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Jesucristo, vamos a aprender esto meses adelante en el nuevo pacto. El mismo pacto que el Padre hizo con su Hijo Jesucristo es el pacto que Dios ha hecho contigo y conmigo. Es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio cada día de compartir con todos los que no conocen a Cristo la esperanza y el gozo que tenemos en Jesús. Para que ellos se animen y se acerquen y reciben a Jesucristo y estar en Él. Y hermanos, algún día todos los que estamos en Él vamos a ver su gloria. Amén. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias te damos por investigar este primer pacto que hiciste entre la Trinidad. Sabemos, Señor, que este pacto depende totalmente en tu Hijo Jesucristo. Gracias que su Hijo es fiel. Me acuerdo ese momento cuando Él mismo dijo, no mi voluntad, sino la suya. Cristo fue fiel, es fiel y por siempre será fiel. Gracias, Señor, por su misericordia con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades,
eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.